estaba diciendo, estamos viendo, vamos a ver la última parte de libertad del pecado. Todo lo que hemos estado aprendiendo, ¿cierto?, con respecto a la libertad del pecado, está edificado sobre lo que vimos al principio, ¿cierto? La redención. ¿Qué es lo que hacía la redención? La redención pagaba, ¿cierto?, el precio a nuestro Dios, a nuestro Padre, pagaba el precio del pecado, ¿cierto? Y nos hacía libre de la esclavitud de Satanás. Amén. Y hemos sido hechos libres. Gloria a Dios. Dios ya nos hizo libres, ¿cierto? Y Satanás nos tenía atados, nos tenía dominados, ¿cierto? Y éramos esclavos de él. Pero ya Dios nos dio la completa libertad en Cristo Jesús. Aleluya. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué es necesario aprender con respecto a la libertad del pecado si ya fuimos hechos libres, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario aprender esto? Porque en la práctica hay algo que tenemos que hacer para poder disfrutarlo. Amén. Entonces voy a repasar algunas cosas que vimos la semana pasada para si es que quedó algo poco claro. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos está mencionando qué es lo que somos, ¿cierto? Cómo estamos formados, ¿cierto? Somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces vamos a definir rápidamente espíritu, alma y cuerpo. Espíritu es nuestra parte incorpórea, ¿cierto? Etérea, ¿cierto? Es la parte que el apóstol Pablo dijo, ausente del cuerpo, presente en Cristo. Esa parte es el espíritu. Es el verdadero yo. Amén. El alma son las emociones, los sentimientos, los recuerdos, ¿cierto? La voluntad, la razón, ¿cierto? Todo eso está en el alma. Y el cuerpo es el estuche que nos permite estar en esta tierra, ¿cierto? Como sería, por ejemplo, viajar a la luna, tendríamos que tener un traje espacial. Nosotros en esta tierra tenemos este cuerpo. Amén. Cuando Dios nos creó, cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿cierto? Estaba el hombre conectado con la vida de Dios. Estaba conectado, ¿cierto? Estaba unido al Espíritu de Dios. Amén. Y su razonamiento, su intelecto, su mente, todo era iluminado por eso. Amén. Era iluminado por el estar conectado a la vida de Dios. Amén. ¿Y qué pasó cuando el hombre pecó? Se separó el espíritu del hombre con el espíritu de Dios. Se desconectó y vinieron tinieblas a él, ¿cierto? Fue oscurecido el entendimiento. Amén. Entonces, ¿qué pasó con el hombre? El hombre se desconectó de Dios y su mente, sus pensamientos empezaron a torcerse y empezaron a ver las cosas de forma oscura, ¿cierto? No ver las formas como las veía antes. Empezó a razonar de forma distinta, sin la luz de Dios. Entonces, cuando sucede eso es cuando el hombre a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, porque tiene el entendimiento entenebrecido, ¿cierto? No está bajo la luz de Dios. Para explicar las cosas que vienen más adelante hay que definir una palabra. Hay una palabra que se usa mucho con respecto al pecado, ¿cierto? Que es la palabra carne. ¿Qué es lo que es la carne? Son los deseos naturales del cuerpo que el diablo pervirtió para esclavizarnos. Amén. Deseos normales, por ejemplo, el deseo de la comida. El deseo normal es una necesidad, ¿cierto? Pero cuando el diablo la pervierte, la convierte en glotonería, ¿cierto? Entonces eso es algo bueno, algo legítimo, una necesidad del cuerpo, pero es sacada del ámbito de lo normal y llevada fuera de eso, llevada a un extremo o pervertido. También, por ejemplo, la bebida, por ejemplo, el tomar un vaso de vino a la comida no tiene nada de malo, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que hace el Satanás? Para hacernos esclavos, usa eso, la carne, como se llama, y lo convierte en la borrachera, ¿cierto? El alcoholismo. Y lo cual Jesús dijo, ¿cierto? Él dijo, el que hace pecado es esclavo del pecado. Y es por eso, por la carne, porque pervirtió las cosas buenas. Amén. Haciéndonos esclavos. El sexo, por ejemplo, el sexo es una necesidad, ¿cierto? Es una bendición de Dios, es algo bueno, es un regalo de parte de Dios, algo normal y sano. Y cuando fue pervertido,
lo convirtió también en una atadura que puede ser pornografía, puede ser la prostitución, ¿cierto? Puede ser una lista inmensa de cosas. Y eso es la carne, amén. Eso es lo que se menciona como carne. El alma estuvo mucho tiempo, nuestra parte alma que piensa, ¿cierto? Que tiene razonamiento, que tiene voluntad, estuvo mucho tiempo ligada a la carne, a obedecer a los deseos de la carne. Amén. Entonces ahora Dios hizo algo nuevo con nosotros. Dios hizo algo con nuestro espíritu. ¿Qué hizo con nuestro espíritu? Nos hizo nacer de nuevo por la incorruptible palabra de Dios, ¿cierto? Nuestro espíritu nació nuevo. Y no solamente eso, su espíritu vino a morar dentro de nosotros. Y no solamente eso, somos uno con Dios. Aleluya. Estamos completamente conectados a Él. Pero ¿qué pasa con nuestra alma? ¿Qué pasa con nuestra alma, con nuestro entendimiento, nuestro razonamiento? Se acostumbró por años a obedecer a la carne, a los deseos carnales, ¿cierto? Se acostumbró a eso y viene a ser como un niño malcriado. Entonces hay que corregirlo y hay que enseñarle qué es lo que es ahora. Hay que afirmarlo. La Biblia menciona que el cuerpo dice que hay que sujetarlo. Amén. Entonces hay que reeducar el alma. El alma tiene que ser renovada. Somos transformados por medio de renovar nuestro entendimiento. Amén. La Biblia dice que cuando nosotros recibimos a Jesús, ¿cierto? Pasamos a tener vida, ¿cierto? Pasamos a tener vida, estar conectados con Dios. Pero hay algo que sucede entre nosotros que antes no sucedía. Y está en Gálatas 5:17, dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí, ¿para qué? Para que no hagáis lo que queréis. Entonces hay dos fuerzas que están en nosotros. Amén. Hay dos fuerzas. Una es la carne que te tira a hacer unas cosas, ¿cierto? Que ya vimos que eran deseos normales que fueron pervertidos. Y ahí están los deseos, las cosas del espíritu. Amén. Nosotros estamos vivos espiritualmente, por lo tanto nuestro espíritu que ya nació de nuevo, que está conectado a la vida de Dios, puede gobernarse a sí mismo, puede gobernar a su cuerpo, puede gobernar su alma, tiene el poder para hacerlo. Amén. Por eso la Biblia nos dice que ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos. Pero la mente todavía tiene que entenderlo. Tenemos que trabajar en esa área. La parte 1, como decía el otro día, era espíritu, alma y cuerpo. La parte 1, espíritu, visto bueno. Pero la parte del alma que requiere un trabajo de parte de nosotros. Amén. Y no es un trabajo para ser salvos. No es un trabajo porque ya hemos sido salvados, ¿cierto? Porque ya dijimos que todo esto que estamos aprendiendo ahora es bajo ya, o es sobre lo que está sentado ya, ¿cierto? En nuestra justicia, nuestra redención. Que ya somos salvos, que ya los pecados ya nos dice que es borrón y cuenta nueva. No es borrón y cuenta nueva, es borrón y borrón. Amén. No hay pecados que se van acumulando. Somos libres del pecado, aleluya. Entonces es para que nosotros disfrutemos en vida las cosas que Dios nos ha dado. Amén. Por eso en Romano dice que por el pecado de un hombre se reinó la muerte, dice, pero mucho más. Si este es el nivel en que reinábamos y reinaba la muerte, dice, mucho más reinarán en vida. Aleluya. Los que reciben la abundancia y el don de la justicia. Entonces nosotros estamos hechos para reinar mucho más arriba, mucho más alto estándar, con mucho mejor, en una mejor posición, muy por encima de lo que estaba. Aleluya, yo me gozo por eso. Y ese es el deseo de nuestro Padre, que nosotros disfrutemos de eso. Pero para eso, en las palabras, en la Biblia nos enseña muchas cosas que debemos hacer con nuestra mente, cómo trabajar en algunas áreas. En Romanos 12, del 1 al 2, nos da unas claves que las que estuvimos viendo la semana pasada, pero los vamos a repasar un poquito. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dice que al cuerpo tú lo sujetas, tú lo dominas, tú lo controlas, dice, y tú lo presentas como un sacrificio vivo. Cuando tú presentas un sacrificio muerto, el sacrificio muerto se va a quedar ahí donde tú lo pusiste para que fuera sacrificio. Pero cuando es un sacrificio de algo vivo, eso se va a querer resistir.
va a querer salirse de estar atado, de estar dominado. Amén. Pero la Biblia dice que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos como ese sacrificio vivo. Amén. Recuerdo haber escuchado de un pastor que decía que una persona se le acercó y le dijo: pastor, yo quiero que ore por mí para que no sea más tentado. Entonces él puso las manos sobre él: te ruego, Señor, que él vaya a descansar en los brazos de Cristo, que parta contigo. Y el hombre: oh, ¿qué pasó? ¿Por qué yo no quiero morirme? Le dice. Entonces le explica y dice: si tú quieres esto, va a ser cuando tú mueras. Si no, toda la vida vamos a estar luchando con esta carne. Siempre vamos a tener que sujetar a nuestro cuerpo, ¿cierto? Dice: presentéis nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que fue vuestro culto racional. Y el 2 dice: no os conforméis a este siglo, no se amolden al sistema de Satanás, no se amolden al sistema de este mundo, al cosmos, ¿cierto? Al sistema de la vida que reina ahora. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos. Esa palabra aquí, transformaos, es metamorfos. Es como lo que sucede con un gusano que se convierte en mariposa. Es una transformación completa. Amén. Si nosotros buscamos por la ley, por obedecer la ley, buscamos llegar a Dios, no logramos ser transformados. Podemos tratar de dominar un poco, ¿cierto?, la situación, pero va a ser un intento y al otro vamos a caer y no vamos a lograr nada. No va a haber un crecimiento. Dios quiere un cambio más definitivo para nosotros. Por eso aquí dice: sino que transformaos. Dios quiere nuestra transformación. Aleluya. Esa es una solución mucho más definitiva. El otro es como una solución parche. Pero la Biblia dice que nosotros podemos ser transformados por medio de renovar nuestra cesera, nuestra mente. Amén. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué se dirán ustedes? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios tiene una buena voluntad para nosotros, es agradable y perfecta. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Él quiere que reinemos en vida, lo que vimos al principio, ¿cierto? Mucho más reinarán en vida. El deseo de Él es que nosotros reinemos. No quiere que Satanás reine sobre nuestras vidas, no quiere que la enfermedad reine sobre nuestras vidas, no quiere que la miseria reine sobre nosotros. Él quiere que nosotros reinemos. Aleluya, esa es la voluntad de Él y eso es lo que Él ha decretado. Pero aquí nos dice la forma. Él quiere que reinemos, pero debemos transformar nuestra mente. Amén. Entonces vamos a ver cómo vamos a ir transformando nuestra mente, cómo trabajamos en esa área. Y estas claves que el Señor me fue demostrando para ir transformando nuestra mente. Amén. Leí por ahí que la mente también es como un computador que tú lo programas. Amén. Yo me recuerdo hace años atrás haber tomado un curso que se llama Control Mental. Pero eso es algo del mundo, ¿cierto? Pero Dios ya lo tiene aquí. Dios ya lo tiene en su idea. Nosotros debemos programar nuestros propios pensamientos. Nosotros debemos renovar nuestra mente. Amén. Entonces hay una nueva realidad en la cual nosotros estamos. Es una nueva realidad. Ya no somos esclavos del pecado, ya fuimos comprados, fuimos redimidos, ¿cierto? Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Estamos sentados con Cristo Jesús a la diestra del Padre, en lugares celestiales, en un lugar de honor, de trono. Aleluya. Pero nosotros tenemos que renovar nuestra mente para poder asirnos de eso, poder agarrar eso que tenemos, nuestra nueva posición. Y hay un ejemplo que me gustó mucho una vez que lo escuché, y ese es de un rey. Había una vez un rey, es una historia, no es real, pero sirve para el ejemplo. Había un rey que perdió a su hijo recién nacido, un bebé. Y después lo encuentra cuando ya es adulto. Pero este bebé se crió en la miseria, se crió entre medio de la basura, se crió recogiendo de la basura, pidiendo limón, se crió como un mendigo. ¿Ya? Entonces este príncipe se crió así, de esa forma. Entonces para él esa era su realidad. La basura era su realidad, el oler a basura era su realidad. El rey lo encuentra una vez que ya era adulto este joven. Entonces le dice: lo encontré, por fin encontré a mi hijo que se había perdido, ¿cierto? Lo lleva a los palacios reales, le dice: esta es tu pieza, una pieza que es más grande que esto. ¿Ah? Le dicen, tiene sus roperos llenos de ropa.
Y puede usar ropas reales, una ropa espectacular, tiene de todo para vestirse bien, lo bañan, lo afeitan, pero él va a querer agarrar algo, no sé, agarrar una cosa un adorno de oro, se lo va a echar al bolsillo, ¿cierto? No sé, va a ver una basura, va a querer agarrar el tarro de la basura. ¿Por qué? Siendo hijo, estando en un lugar de honor, estando dentro del palacio, ¿cierto? Diciendo que es un hijo. ¿Pero qué? ¿Qué pasa con este joven para que pueda vivir aquello que ya es? Tiene que renovar su mente. Eres un rey. Ya eres un rey. Ya tienes ropajes reales. Pero ahora tienes que entenderlo. Tienes que darte cuenta y empezar a vivir como aquello que tú eres. Aleluya. Eso somos nosotros, somos hijos del rey. Somos reyes también, porque él dice que él es el rey de reyes y señor de señores. Aleluya. Gloria a Dios. Una clave, ya lo toqué un poco, pero una clave es no ponerse bajo la ley. ¿Por qué? Porque la ley nunca perfeccionó a nadie. Eso está en Hebreos 7:19. La ley nunca pudo perfeccionar a nadie. ¿Amén? La ley solamente era un ayo, ¿cierto? Es como un tutor para guiarnos a la perfección, para guiarnos a Cristo. Amén. La ley, ¿qué es lo que te hace? Te hace decir, ¿sabes qué? Yo no puedo cumplir con este estándar, es demasiado alta para mí, necesito un Salvador. Amén. Entonces la ley solamente hacía eso, pero no podía, en sí mismo, no podía perfeccionarte. Amén. ¿Y cuál es la forma en que somos perfeccionados entonces? Bueno, transformar nuestra mente, pero otra forma es ser guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Nosotros somos guiados por el Espíritu. El Espíritu nos va a guiar a toda verdad. Él nos va a guiar a todo lo correcto. Él nos va a guiar a todo lo que no conviene. Y nos va a hacer alejarnos de todo aquello que no nos conviene. Amén. Así que ya no es por la ley, sino que es por el Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne. Podemos. Aleluya. Gloria a Dios. Gálatas 5:18 dice, porque si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Si estamos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Él nos dice, Jesús es nuestro Señor. Y a través de su Espíritu nos va a decir, anda por aquí, anda por allá, esto te conviene. Amén. Esa es nuestra nueva forma de andar. Guiados por el Espíritu. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. Nosotros somos hijos de Dios. Aleluya. No luchamos por ser hijos de Dios, no tratamos de ser hijos de Dios. Ya fuimos hechos hijos de Dios, fuimos engendrados por Dios. Aleluya. Entonces, somos guiados por el Espíritu Santo para caminar en la voluntad de Dios. Amén. Estamos vivos espiritualmente. Podemos recibir del Espíritu, podemos entender la guía de Dios. Amén. Esto también funciona, el confesarlo, el entender, el meditar con respecto a eso. Si tú quieres ser guiado por el Espíritu de Dios, primero tienes que decirlo. La Biblia dice que yo soy un hijo de Dios, que soy una oveja de Dios. Y dice que sus ovejas, ¿qué pasa con sus ovejas? Conocen su voz, oyen su voz, ¿cierto? Y él las llama por su nombre. Entonces, ¿cómo voy a empezar a experimentarlo eso? Tengo que decirlo. Gracias, Señor, yo soy tu oveja. Y escucho tu voz, y conozco tu voz. Y la voz del extraño, no la voy a oír, porque no la conozco. Además, me voy a alejar de esa voz. Pero yo escucho tu voz, Padre. Amén. Entonces, es un trabajo que nosotros debemos hacer, renovar nuestra mente en esa área. Saber que podemos escuchar a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué debemos hacer? También debemos decir lo que Dios dice con respecto a nosotros. No decir las circunstancias, no decir lo que vivimos, ¿cierto? Porque nosotros decimos tengo lucha contra el pecado. Y como peco, soy pecador. Entonces estamos diciendo nuestras circunstancias y no estamos diciendo lo que Dios dice. Amén. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Amén. Nosotros somos justificados, fuimos hechos nuevas criaturas, fuimos santos de parte de Dios. Él nos santificó, Él nos justificó. Amén. Pero nosotros tenemos que decirlo para poder caminar en eso. Amén. Entonces debemos decir lo que Dios dice con respecto a nosotros. En 2 Corintios 5 dice, 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él.
Amén. Entonces nosotros debemos renovar nuestra mente y decir, yo soy justo. Yo soy justo. Hiciste algo que no estuvo bien, algo que estuvo mal y algo dentro de ti te dice que está mal. Eso no cambia el hecho de que seas justo. Amén. Somos justos no por nuestras obras, no por nuestros méritos. Jesús nos hizo la justicia de Dios. Aleluya. Él lo hizo por nosotros. Gloria a Dios. Entonces yo debo hablar lo que Él habla. No debo hablar mi propia opinión, lo que yo vivo. Amén. Romanos 5, ¿qué otra cosa dice Dios con respecto a esto? Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado, entonces cuando el pecado diga, no, yo te tengo dominado, yo hago contigo lo que quieres, decir, yo tengo un Señor, Él es el que me manda, y tu pecado no te enseñorearás más de mí. El pecado no es mi Señor, amén. No se enseñoreará de mí. La Biblia lo dice, y yo lo creo, y lo confieso, y lo declaro. Y eso se empieza a vivir y a experimentar. Gloria a Dios. También, ¿qué otra cosa podemos decir con respecto a lo que Dios ya ha hecho? Que ya fuimos redimidos, y lo que hablamos del principio, ya fuimos redimidos, ya fue pagada la deuda completa, no tenemos ninguna deuda hacia Dios, ni se va a generar una nueva deuda hacia Dios. Amén, todo está pagado. Si lo único que Dios dice que nosotros debemos ser transformados es para poder reinar en vida. Dios quiere que nosotros reinemos. Ese es comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Es que reinemos en vida. Aleluya. Es para eso. Porque ya somos santos justificados. Entonces la semana pasada hablamos con respecto a algunas cosas que debemos hacer con nuestra mente. Y una de las cosas que vimos era colar los pensamientos. Usar el colador de los pensamientos. Amén. No podemos evitar que venga un pensamiento a nosotros. No podemos evitar, puede ser un pensamiento del viejo hombre, ¿cierto? De la carne. Puede ser un pensamiento que te implantó Satanás, de externo. Pero cualquiera sea el pensamiento, tú tienes la autoridad y el poder para decir, este pensamiento fuera. Yo no quiero este pensamiento. Yo rechazo este pensamiento. ¿Y cómo lo he hecho? No con mi propia mente. Lo desecho y lo echo fuera con la palabra de Dios. Escrito está. Escrito está. Y empezamos a declarar la palabra con respecto a lo que el engaño que quiere venir, o la mentira, o el pensamiento extraño, ¿cierto? El pensamiento malo, el pensamiento incorrecto. Escuché una vez de un pastor que contaba de otro pastor que estaba a lo mejor de la prédica y estaba toda la unción sobre él para predicar y fluía con el Espíritu Santo y las palabras salían solas porque Dios estaba con él y la presencia del Espíritu Santo se sentía, era latente la presencia del Espíritu Santo. Y dice que de repente vino un pensamiento a él y él dice que él dijo, ¿qué tal será tener una intimidad con una señorita que está sentada ahí? Dice que vino ese pensamiento a él y inmediatamente, con solamente el pensamiento, vino la condenación. Con el pensamiento, ni siquiera un pensamiento a él, Satanás le puso un pensamiento a él. Y vino la condenación, dice, yo estoy predicando a esta gente y yo estoy pensando esto otro. Y lo arruinó toda su prédica. Iba súper bien, iba embalado. El Dios lo estaba respaldando, todo. Pero ¿qué pasó? La condenación lo derribó. Amén. Y ni siquiera fue algo consumado, fue solamente un pensamiento que vino. Entonces nosotros tenemos que entender que el ser tentados o el que venga un pensamiento no es pecado. Amén. Y si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Aleluya. Gloria a Dios. Filipenses 4, del 8 al 9 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Entonces dice que todos esos pensamientos, viene un pensamiento, tenemos que filtrarlo por ese parámetro. Amén. Viene algo que no es correcto, no debemos dejar que ese pensamiento se anide. Amén. No podemos evitar que vengan pensamientos. No vamos a poder eso, pero no vamos a poder hacer eso. Pero sí podemos evitar que hagan nido. No podemos evitar que llegue a más allá, ¿cierto?
nosotros tenemos el poder de colar esos pensamientos. Entonces Dios nos está dando herramientas, nos está dando qué cosas podemos hacer, cómo podemos vivir en esa victoria, cómo podemos reinar en vida. 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Amén. Todo argumento, derribando todo pensamiento, todo aquello que venga contra lo que Dios ha dicho de ti, todo aquello que hable en contra de la obra de lo que Cristo Jesús ha dicho, ese pensamiento, dice que tú derribas ese argumento. Dice, no, la Biblia dice esto otro. Y tú lo derribas, fuera abajo. No puedes permanecer en mi pensamiento, te desecho. Aleluya. Entonces, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El conocer a Dios es el conocer lo que Él hizo por nosotros, el conocer la obra perfecta de Cristo Jesús, el conocer nuestra victoria. Amén. Entonces, cualquier pensamiento que se levanta contra el conocimiento de eso, chao, fuera. Nosotros derribamos ese argumento. Dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Y es llevar cautivo, es llevar como un esclavo. Viene el pensamiento que no corresponde y tú lo esposas y lo llevas ahí. Obedece a Cristo. Pensamiento, mente, oye, obedece a Cristo. Amén. Muchas veces pueden venir pensamientos a tu vida, pensamientos de derrota. No lo voy a lograr, no voy a salir adelante, no voy a poder pagar esta deuda. Tú tomas cautivo ese pensamiento, lo agarras firme y dices, mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Una enfermedad te está engañando, te está diciendo yo te voy a matar y te dice Dios ha venido a darme vida y vida en abundancia. Jesús llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores y por su llaga yo fui sanado. Amén. Entonces tú derribas ese argumento y llevas cautivo todo pensamiento a la obediencia de lo que nuestro Dios ha hecho, de nuestra nueva realidad. Amén. Tenemos que estar más conscientes de esta realidad espiritual que de la realidad natural. Debemos estar más conscientes de eso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Llenándonos de la palabra de Dios. Aleluya. En Josué 1:8 dice que debemos meditar, dice, medita la palabra de día y de noche, porque entonces entonces harás prosperar tu camino. Entonces no podemos decir, Señor, prospera mi camino. Ya Dios lo hizo todo en Cristo Jesús. Él ya nos dio toda la bendición, toda la provisión, todo está suplido para nosotros en Cristo Jesús. Amén. Pero nosotros debemos meditar en esas palabras, debemos meditar en la palabra de Dios. Amén. De día y de noche. ¿Cómo vamos a meditar de noche? ¿No voy a dormir? Sí, vamos a dormir. Pero el último pensamiento que tengamos en nuestra mente va a ser el pensamiento que va a estar dando vuelta durante la noche mientras duermes. Amén. Si tú estás pensando en Dios, si tú estás pensando en la victoria de Dios, si tú estás pensando en las noticias que viste, que mataron a esto, que hay una guerra, eso se va a quedar en tu mente y para tu mente va a quedar trabajando el desastre, las cosas malas. Pero si tú te quedas con la palabra de Dios, con la victoria de Cristo, antes de acostarte, esa cosa va a ir renovando tu mente en la noche. Vas a estar meditando, masticando su palabra, aún durmiendo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Qué otra cosa hay que hacer? Vestirse del Señor Jesucristo. Romanos 13:14, la parte A. Dice, sino vestidos del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que es vestirse del Señor Jesucristo? Es identificarse con Cristo. Amén. ¿Cómo tú te identificas con Cristo? Te dices, si Cristo murió, yo morí con Él. O sea, mi deuda de pecado fue pagada porque yo ya morí. La paga del pecado era muerte y yo morí en Cristo Jesús. Amén. Cristo resucitó, yo resucité con Él. Y la muerte no se enseñoreará más de Él, ni tampoco de mí. Aleluya. Tú te identificas con Cristo. Cristo está sentado a la diestra del Padre en lugares celestiales. Yo estoy con Él. Tú te vistes de Cristo, te vistes de su actitud, te vistes de su confianza, te vistes de todo lo que Él representa. Amén. Lo que Él es, soy yo en la tierra. Todo lo que Él es, soy yo en la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Así es. Entonces debemos vestirnos de Cristo, vernos metidos dentro de Él, identificarnos con Él. Amén. O como el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén.
Bendito es el Señor. ¿Qué otro consejo de la palabra? Romanos 14, o sea, 13, 14, la parte B. Y dice, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. No proveer para la carne, no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Ya vimos que la carne, que lo que eran los deseos, eran cosas pecaminosas, ¿cierto? Los deseos de la carne eran deseos extraviados, ¿cierto? Eran deseos pervertidos, ¿cierto? Llevados, cosas normales que eran llevados a un extremo. Entonces, no proveas para eso, no te abastezcas de eso. Si tienes problemas con, no sé, pues con la pornografía y estás luchando con eso, no vas a ver el Quique Morandé. Si tienes problemas de alcohol, no vas a estar guardando ahí una petaquita por si acaso te baja la sed. No proveas para aquello que tú sabes que tienes esa lucha, no proveas para eso. No te juntes con gente que tiene esa debilidad. Júntate con los que están libres. Amén. Júntate con los victoriosos que están a tu lado, con tus hermanos. Amén. Porque si las malas juntas corrompen las buenas costumbres. Amén. Entonces no hay que proveer para la carne, no abastecerla. Amén. Cuando uno va a un paseo y prepara ahí su cooler con sus bebidas, sus cosas, se está abasteciendo para un paseo, se estaba preparando para algo, está abasteciendo, ¿cierto? Entonces la Biblia dice, no abastezcas a la carne, deja que la carne pase hambre. De esa forma se va a debilitar. Amén. Hay un ejemplo de los dos perros. Si tú tenés dos perros, uno negro y uno blanco, uno representa al espíritu y el otro a la carne. Amén. Al que tú más alimentes, tú lo vas a echar a pelear en un momento, al que tú más alimentes, va a ser el que va a ganar. Amén. Entonces están los dos perros ahí, y tú alimentaste tu carne, va a vencer tu carne. Alimentaste a tu espíritu, va a vencer tu espíritu. Entonces, ¿qué debemos alimentar nosotros? Nuestro espíritu. ¿Cómo alimentamos nuestro espíritu? A través de la palabra, a través de la oración, a través de apartarme y buscar a Dios y buscar su presencia, a través de congregar, no dejar de congregarme. Amén. De esa forma yo estoy alimentando mi espíritu. El meditar en su palabra. Amén. El leer su palabra. El hacer mi devocional. Todo eso va a ir alimentando mi espíritu. Amén. Entonces cuando la carne venga, se va a encontrar con un perro bien grande. Amén. Otra palabra que sale también parecida dice, no sembrar para la carne. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Amén. O sea, todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Si tú siembras papa, vas a cosechar papa. Si siembras tomate, vas a cosechar tomate. Si tú siembras para tu carne, vas a cosechar algo podrido, algo hediondo, algo corrupto, ¿cierto? Eso es corrupción, vas a cosechar esa corrupción. Amén. Entonces no debemos sembrar para la carne, no debemos alimentar la carne. No debemos alimentar al perro malo. Entonces debemos evitar todo lo que estimule a la carne. Amén. Hay que ver, controlar todo lo que vemos, controlar lo que leímos, lo que escuchamos. Nuestros oídos no son basureros para escuchar basura. Amén. Entonces debemos ver qué estamos escuchando, qué estamos viendo, de qué nos estamos alimentando. Amén. Entonces, desechar todo aquello que estimule nuestra carne, desechar todo aquello. Recuerdo un ministro que decía que se enojaba mucho si alguien le contaba un chiste cochino, decía, ¿por qué me contaste eso? No me cuentes más chistes de ese tipo. Y se paraba firme y se enojaba mucho porque no quiero que pongas pensamientos en mi mente. Él cuidaba sus oídos. Amén. ¿Se acuerdan de un corito? Cuidadito mis ojitos lo que miran. Eso es importante. Es importante lo que nosotros entra, porque eso es lo que pasa por nuestra mente. Amén. Eso es lo que va a alimentar nuestra mente, nuestro pensamiento. Salmo 101:3 dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Dice, no pondré delante de mis ojos algo que no sea correcto. No pondré delante de mis ojos algo que no sea de Dios. Amén. Entonces el salmista está diciendo, yo quiero vivir como Dios quiere. Entonces yo me voy a apartar. ¿Qué es lo que van a ver mis ojos? Todas las cosas que sean justas, que sean correctas. Aquí le puse el título bien chistoso, pero no dejarse embarazar por pensamientos.
Lo voy a explicar. Santiago 1, 14, 15. Dice, dice que Dios no tienta a nadie, ¿cierto? Dice, él no puede, y él no es tentado ni puede tentar a nadie. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. De sus propios deseos, de sí mismo, dice que es tentado. Y dice que es atraído y seducido. Amén. Entonces ahí está el filtrar nuestros pensamientos, el colarlo, decir, no, esto no lo acepto. Amén. Cuando ya fuiste atraído y seducido, ya diste un paso. Amén. Te quedaste mirando. Amén. Entonces dice, su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, quedó embarazada, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amén. Entonces, no debemos dejar que los pensamientos de pecado, aquello que no corresponda, que no es nuestra naturaleza, no debemos colarlos antes, debemos dejarlos fuera antes de que preñen. Amén. Hay un chiste, dice, como el chiste muy antiguo, que dice que una mujer ve a su hija y le ve que está con vómito, y que está con mareo, y que está con una pancita menos grande, y le pregunta, hija, ¿estás embarazada? Y la hija súper asustada le dice, sí, mamá, pero un poquito nomás. No hay un poquito nomás, ¿estás o no estás? Entonces nosotros no debemos dejar que eso no se embarace, no debemos dejar porque una vez que ya ha concebido, va a dar a luz. Amén. A no ser que se aborte, va a dar a luz. Entonces vamos a hablar del aborto, pero un aborto, en este aspecto, un aborto bueno. Amén. No la pérdida de un ser humano, ¿cierto? Que eso es asesinato, malo. Pero Dios nos da una salida de un aborto. Porque, ¿qué pasa? Cuando ya la persona está bajo esa tentación, cuando ya ha concebido, ese deseo ya está tan fuerte en la persona, aún no lo ha consumado, pero ya está la idea fija entre ceja y ceja de consumarlo. Ya va a dar a luz. Por más que intente, ya está demasiado avanzado. Amén. No está embarazado un poquito, está bien embarazado. Entonces, ¿qué dice la Biblia con respecto al pecado que nosotros debemos hacer con el Señor? Que dice que nosotros debemos confesar nuestros pecados, ¿cierto? Y Él es fiel y justo para perdonarnos y lavarnos de toda maldad. Él nos va a lavar, Él nos va a limpiar, Él va a hacer ese aborto. Amén. Y en Hebreos 4, 16, dice, 15, 16, habla de nuestro sumo sacerdote. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Amén. Él lo conoce, él nos ama, Él se compadece. Él tiene compasión. Amén. En sus entrañas se mueven cuando nos ve a nosotros. Él tiene compasión. Amén. Él no tiene lástima de nosotros, ¿cierto? Porque la lástima es, me da lástima, qué pena lo tuyo, pero no hace nada por ti. Pero el sumo sacerdote, él sí, nuestro sumo sacerdote que es Jesucristo, sí viene a nuestro rescate, gloria a Dios. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, ¿cierto? Cuando vino en carne y hueso, ¿cierto? Fue tentado en todo, pero sin pecado, gloria a Dios. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros y que pasó por la tentación. Él fue tentado en todo, sufrió la tentación, pero no pecó nunca, gloria a Dios. Entonces Él se compadece de nosotros y nos va a ayudar. Amén. Estás a punto de caer, estás embarazada de ese deseo que ya concibió, ¿cierto?, de la concupiscencia. Pero dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. No es el trono de justicia, no es un trono del Dios castigador, es un trono de la gracia. Podemos acercarnos confiadamente a ese trono de la gracia, gloria a Dios, para alcanzar misericordia y hallar gracia, hallar un favor, hallar un poder de parte de Dios, hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya. Hay un oportuno socorro. Antes de que dé a luz, hay un oportuno socorro. Antes de cosechar eso que venía, que era muerte, ¿cierto?, que era corrupción, viene un oportuno socorro. Pero, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo nos vamos a acercar a Dios? Primero, sabiendo que ya fuimos perdonados. Amén.
Porque la condenación, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a hacer alejar de Dios. ¿Qué me voy a acercar a Dios si ya la embarré? Pensé en eso que no debía haber pensado y ya estoy listo. ¿Qué me voy a acercar a Dios? Eso hace la condenación. La condenación no te ayuda a ir a los pies de Cristo. Amén. La condenación, bueno, en el caso, por ejemplo, de Judas, ¿cierto? Que se dice que se sintió arrepentido, ¿cierto? Fue como una condenación, pero no fue a los pies de Cristo. Amén. El verdadero arrepentimiento es cuando tú vuelves a Cristo y tienes la confianza suficiente con Él como para pedirle ayuda a Él mismo. Amén. Entonces cuando en ti no hay condenación, cuando tú sabes que todos tus pecados pasados, presentes y futuros, cuando tú sabes que la redención ya fue hecha una vez y para siempre, que el pago fue hecho una vez y para siempre, tú te presentas delante del Padre, ¿sabes, papito? Ayúdame, estoy fallando en esto, estoy a punto de caer. Y te presentas al trono de la gracia y vas a encontrar en Cristo Jesús, tu sumo sacerdote que te ama, el oportuno socorro. Aleluya. Gloria a Dios. Pero antes de que pase eso, tenemos que hacer lo otro. Filtrar nuestros pensamientos, colarlos. Pero si se nos coló algo que nos dimos cuenta, tenemos la otra alternativa. Dios es tan bueno. En Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aleluya. Considérate a ti mismo. Si tú vas a aconsejar a alguien que ha caído, ¿cierto? Que está mal, tu deber no es condenarlo, tu deber no es derribarlo. Amén. Tu deber es levantarlo. Siempre un espiritual o siempre alguien que es guiado por el Espíritu Santo, siempre va a levantar. Amén. Siempre va a construir, nunca va a destruir. Amén. Entonces dice los que son espirituales, ¿qué lo tienen que hacer? Restaurar. Nosotros, nuestra labor, cuando vemos a alguien fallar, no es decir, oh, mira, fallaste. Ja, 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 ja. Te crees tan bueno, mira, fallaste en eso. O tratarlo duro para corregirlo, no. ¿Qué dice? Restáurale. ¿Con qué? Con mansedumbre. Amén. No sea que tú también seas tentado. O sea, una forma de alejarse, de no caer en tentación, en no ser así. Porque vas a cosechar eso mismo. Amén. Si tú vas a condenar a otro, si tú vas a tratar mal a otro que cayó, te estáis poniendo en la fila. Ahora me toca a mí, después vengo yo. ¿Cierto? Entonces, una forma de que nosotros podemos ser libres del pecado también es esa. No ponernos en la filita para ser el siguiente que va a caer. Otro consejo más de la palabra de Dios. Tiene muchos consejos la palabra de Dios. Hebreos 12, 5, 6 y el 11. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Amén. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, ¿cierto?, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Entonces nosotros debemos ser suficientemente dóciles para recibir la disciplina. ¿Qué es lo que la disciplina? Es la enseñanza. Alguien te va a corregir. ¿Sabes qué? Estás haciendo esto mal. Y tú le muestras, esto es lo correcto. Te va a corregir, te va a disciplinar, te va a enseñar. Amén. Te puede enseñar la misma palabra cuando tú estás escuchando una predicación. Esa misma palabra te puede disciplinar. Dices, oh, esto era para mí. Tengo que corregirme en esto, ¿cierto? Y también puede ser corregido directamente por el pastor, ¿cierto? Tú vas, el pastor, hoy, ¿sabes qué? Me he estado dando cuenta que tienes un problema en esta área y te aconseja, ¿cierto? Te va a disciplinar, te va a enseñar. Pero requiere de nosotros, porque él no es impuesta, ¿cierto? La autoridad, como vimos, autoridad de sumisión no es impuesto. Uno dice, yo quiero ser bendecido por este pastor, así que lo voy a escuchar. Y voy a hacer lo que él me dice. Voy a recibir la disciplina, ¿cierto? Porque aquí es el ejemplo de los padres. Un padre, ¿qué es lo que quiere? Lo mejor para sus hijos.
¿cierto? La vez que he tenido que castigar, por ejemplo, a mi hijo, me ha dolido más a mí. He querido no hacerlo, evitarlo lo máximo posible. Pero lo amo y no quiero que... Yo quiero que él me aprenda, ¿cierto? Entonces, lo mismo sucede cuando tenemos un papito que nos ama y quiere corregirnos, ¿cierto? Nos va a corregir por la palabra, nos va a corregir a través de otra persona, ¿cierto? Y a veces su mismo Espíritu Santo nos va a corregir. Hay un ejemplo que a mí me pasó años atrás, antes de nacer de nuevo, diría yo. No sé si había nacido de nuevo o no, pero era muy carnal. Yo tenía una fobia así, o un odio contra los homosexuales. Era como... Yo me acuerdo que haber escuchado de chicos que decían de un presidente, Carlos Ibáñez creo, que les prometió que lo iba a llevar a una isla y juntó un montón de homosexuales y los tiró creo que en el mar, algo así, escuché sobre... Y eso, yo hacía fiesta, qué bueno que hayan hecho eso. Y después que yo nací de nuevo y que fui lleno del Espíritu Santo, hablé en lengua y buscaba las cosas de Dios, recuerdo claramente cuando vi las noticias, estaba el alcalde Lavín en Santiago, y él decía que iba a hacer una ayuda a los homosexuales de la calle San Camilo. Y esa ayuda consistía, no sé, en ponerle cosas para que puedan tejer, coser, cosas y maquinarias para que dejaran la prostitución. Y yo escuché la noticia y decía, eso, deberían matarlos, más encima van a gastar plata en eso. Termino de decir esa frase y el Espíritu Santo dentro de mí fue fuerte, fue un golpe. Y me dijo, no lo escuché, pero sí lo sentí fuertemente. Jesús diciéndome, yo pagué tanto por ellos como pagué por ti. Y yo, ¿sabes qué? Lloré a mares. Lloré mucho. El Señor me corrigió. Recibí la disciplina del Señor. Amén. Y me corrigió tan bien que ahora ese pensamiento pero completamente ajeno a mí. Amén. Porque yo sé que Dios, si bien es cierto, no ama el pecado, pero sí ama al pecador, ¿cierto? Y del cual todos éramos pecadores, ¿cierto? No hay justo ni aun uno por sus obras. Amén. Así que el Señor me corrigió. La disciplina dice que produce un fruto de justicia, un fruto apacible de justicia. Y eso produjo en mí. Produjo un fruto apacible de justicia, de corrección, de hacer lo correcto. Amén. Corrigió mi mente y mis pensamientos. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es nuestro Dios. Gloria a Dios. Todo esto, ¿cierto? El ser transformado, todo esto, vemos que hay un esfuerzo detrás de esto, ¿cierto? No es todo recibir, ¿cierto? Si bien es cierto, ya fuimos liberados del pecado, ¿cierto? La parte más importante la hizo Dios, nos hizo nacer de nuevo. Lo más importante lo hizo Dios. Esto que estamos haciendo ahora, renovar nuestra mente, es solamente para poder disfrutar, para reinar en vida. Amén. Dios quiere que cada uno de nosotros reine en vida. Amén. Pero todo esto requiere un esfuerzo. No es fácil. Todo esto requiere de nuestro trabajo. Si queremos crecer, si queremos vivir completamente en la libertad, ¿cierto?, del pecado, ¿cierto?, tenemos que hacer un trabajo. Hay un esfuerzo involucrado. Pero es para nuestra bendición. Amén. Hebreos 12, 1, 2 dice, por tanto, nosotros también, primero en el capítulo anterior, mencionó a todos los héroes de la fe, ¿cierto? Mencionó a Abraham, a Daniel, una lista interminable, una lista grande de héroes de la fe. Entonces dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿cierto? Hablando de todos aquellos que ya partieron, despojémonos de todo el peso. Amén. El peso es la condenación. La condenación no nos ayuda en nada. La condenación no te va a edificar. La condenación te aleja de Dios. En vez de acercarte confiadamente al trono de la gracia, vas a huir de Él porque vas a pensar que Dios te quiere dar un puro palo en la cabeza. Y no es así. Entonces, despojémonos de todo el peso. Amén. Él dice que nos despojemos de todo el peso y del pecado que nos asedia. O sea, el pecado está ahí cargoseando. ¿Se acuerdan ese réclame de, parece que era Tapsí, no sé qué era? Un tipo que se le colgaba la espalda al otro así y andaba súper cargado, ¿sí? Es un asedio. O sea, el pecado ese nos asedia, nos cargosea, nos va a insistir.
una y otra vez nos va a hacer, tratar de hacer caer. Amén. Pero aquí Dios dice, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia. Despójate de eso, dice. Y corramos con paciencia. Se requiere paciencia. Amén. ¿Por qué? Por lo que el ejemplo que decía yo, no es que pongan a alguien las manos sobre ti y ahora ya listo, nunca más va a ser tentado, ¿no? Eso es algo con que vamos a lidiar hasta que nuestro cuerpo, ¿cierto?, no sea redimido, ¿cierto?, en un nuevo cuerpo o partamos con el Señor. Amén. Así que requiere paciencia. Dice. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Sabiendo que la victoria ya es nuestra. En Cristo Jesús la victoria ya es nuestra. Amén. Y dice, aquí nos da la clave. ¿Cómo lo hacemos? Puesto los ojos en Jesús. Aleluya. Ponemos los ojos en Jesús. Con eso vemos su obra, vemos lo que Él hizo, vemos que Él está por nosotros, vemos que Él es el sumo sacerdote que es capaz de ayudarnos en la situación, vemos que Él es poderosísimo para nuestras vidas, que Él nos da la gracia para todo. Amén. Ponemos los ojos en Cristo. Entonces, puesto los ojos en Cristo. ¿Cómo corremos la carrera? Con los ojos en Cristo. Amén. El autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, ¿cierto?, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y entonces nosotros ponemos los ojos en Cristo Jesús. ¿Dónde está Él? En el trono de Dios. ¿Y nosotros? Con Él. Aleluya. Entonces, ¿cómo corremos con paciencia? Nos despojamos de todo el peso, del pecado que nos asedia, ¿cierto? Y corremos con paciencia. Es una carrera con paciencia. No es de la noche a la mañana que nosotros transformamos nuestros pensamientos. No es de la noche a la mañana. Es un proceso. Hay cosas que se hacen como por reflejo. Por ejemplo, cuando uno aprende a manejar, uno al principio está pendiente de los cambios. A los 30 voy a pasar la segunda, a los 40, a los 60 a la tercera, y voy a bajar la velocidad y está pendiente del relojito cuando está marcando, ¿cierto? Lo hace en forma mental, ¿cierto? Está mentalizado en eso. Pero después que ya aprende a manejar, ni siquiera se fija en eso, lo hace en forma automática. Amén. Entonces, el hecho de que sea hecho en forma automática ya es mucho más fácil. Pero ¿cómo vamos a hacer estas cosas en forma automática, hacer que sea natural? Es por medio de transformar nuestro entendimiento. Vamos a caminar en esa victoria. En forma automática vamos a caminar en esa victoria de los hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Romanos 17, para terminar. Dice, pues si por la condenación, Romanos 5, 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, esto para que quede en nuestro pensamiento, lo he repetido, pero para que quede en nuestra mente. Por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, aleluya, mucho más reinarán en vida. Aleluya. Eso es lo que Dios tiene para nosotros, que reinemos en vida sobre nuestro cuerpo, sobre las circunstancias, sobre nuestra mente, sobre nuestros pensamientos. Mucho más reinarán en vida. Por uno solo, Jesucristo. ¿Los que qué? Los que reciben, es un recibir, es de parte de Él, es gratis. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Nosotros ya hemos recibido en Cristo Jesús la abundante gracia y el don de la justicia. Ya hemos sido justificados. Amén. Gloria a Dios. Dios quiere que reinemos, ¿cierto?, como reyes y sacerdotes que Él nos hizo. Dios quiere que reinemos sobre nuestro cuerpo. Dios quiere que reinemos sobre las circunstancias. Dios quiere eso. Amén. ¿Para qué? Transformados, ¿para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Entonces Dios quiere nuestra victoria. Y la victoria es nuestra. Como decía el ministro Jean Andrews, corremos con la victoria, ¿cierto?, bajo el brazo. Aleluya, gloria a Dios. Espero que sea de bendición para todos. Me incluyo. Amén. Amén.